Momento muy esperado para muchos de nosotros, el libro En Bienaventurado, junto a Agape Libros y en este caso con la editorial Salterra. Vamos a compartir con Juan Antonio Guerrero Álvarez, sacerdote jesuita, un texto maravilloso: Aprender a sentir en Cristo, aplicar hoy las reglas ignacianas. Y porque hoy lo vamos a descubrirlo con él. Pareciera que es igual a ayer que hoy, y el texto da a entender que es igual y no tan igual, que es necesario hacer toda una consideración para que este sentir sea en Cristo. Padre Juan Antonio, gracias por recibirnos una vez más, por estar en Radio María. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes. Bueno, te hemos tenido por aquí, en vivo y en directo, ¿no? Junto a la Sí, programación sí, de la sí. radio. ¿Ahora estás en España? Sí. Estoy justo en Loyola, En al Loyola, lado de la uff, casa de San Ignacio. qué bendición. Acabamos de tener ahora una reunión con compañeros jesuitas y Qué bueno. estoy por aquí. Qué bueno. Bueno, leo una parte de tu texto para introducir el diálogo entre nosotros. Em, Unos meses sabáticos para orar, leer y disponerme para un cambio de misión, dice Juan Antonio. 2 libros llegaron a tus manos: Introducción a la vida de oración de Romano Guardini y La máscara moral. El primero para ir sobre un lugar del corazón tan necesario como es el saber recogerse interiormente. El segundo, más de qué significa en este tiempo de vivir de cara al mundo de las redes sociales. El segundo es de Edu Galán. Y estas 2 lecturas despertaron en vos, mientras recuperabas tus fuerzas después de una ardua tarea junto al Papa Francisco en el Vaticano, a reencontrarte con el lugar donde estás, las raíces de la compañía y los ejercicios espirituales, y una serie de reflexiones que surgen y las conversamos a compartir, si te parece, Juan, de lo que representa hoy Ignacio, la propuesta de los ejercicios en esta cultura que nos atropella en sentires y que necesita de recogimientos, que no es la de la cultura rural a la que escribía Guardini en el año 43. Sí, eso me tocó y tengo que decir la verdad que la primera impresión era un poco pesimista, ¿no? Es como decir, hay que ver que esto de la fe va perdiendo lugar, va perdiendo sitio, porque con las redes sociales como que el sujeto cambia, Ujú, siente de otra manera, se hace más impermeable a todo lo religioso. ujú. Pero cuando luego he ido escribiendo el libro, una de las cosas que a mí me ha aportado ha sido esperanza. Es Ajá. decir, el sujeto espiritual está en cambio, etcétera, pero cuando vivimos nuestra vida espiritual coherentemente, enfrentando las dificultades que nos va presentando la vida, Ujú. pues nos sale como una musculatura interior que nos hace más fuertes y más Así consistentes. es. Y al decir Entonces, en esta tuyo, cultura, con estas ujú, dificultades, podemos vivir y claro. podemos vivir en Cristo. Al decir tuyo en el texto, a referir de esto del músculo, citando a Ignacio, no se aprende en Salamanca el camino, se hace en el andar, diría un coterráneo tuyo, ¿no? Se Sí, hace camino mientras vamos transitando, y esto es sí. justamente la gran ventaja que ofrece la espiritualidad ignaciana en esto del discernir. Me llamó mucho la atención, porque nosotros aquí en la obra dedicamos mucho a los ejercicios ignacianos. De hecho, yo a partir del mes que viene, con el miércoles ceniza, predico los ejercicios de San Ignacio para la vida cotidiana de los oyentes. Y ciertamente el gran aporte de Ignacio es el sentir interior. Y claramente en tu Eso es. descripción notas capas diversas del sentir, que no siempre está vinculada a la interioridad, que es lo más complejo en la cultura de la exposición en la que nos encontramos ahora, y tu referencia a la fuerza del narcisismo como un modo de clausura interior que nos impide, o podemos caer bajo el riesgo de estar atrapados dentro de nosotros mismos con un sentir que no necesariamente es el sentir en el espíritu. Cierto, cierto. Lo has descrito muy bien. Ujú. Una de los demonios, me parece, con los que luchamos en nuestra cultura, y la llamo aquí, me parece, la cultura del sentirse bien. Eso, Y necesitamos del aprender a bienestar. sentir. Eso es. O Sí, sea, sí.
¿Cómo te sientes? Oye, uno deja todo para seguir a Cristo. ¿Tú cómo te sientes? Bien, Pues me siento bien, pues eso es lo importante. claro, Uno que se compra un coche nuevo, ¿cómo te sientes? Me siento bien, pues eso es lo importante. claro, Bueno, sentirse bien, hay ujú, muchos niveles del sentir, ¿no? claro, Y claro, a veces hay un sentir que no te sientes bien y que es sanador. claro. Y hay un sentirse bien que te Que puede ahonda ser más en engañoso, el hoyo. claro, claro. Exactamente. Que te Entonces, clausura al el otro, sentir, porque la sí, alteridad sí, parece ser el modo de salir juntos hacia un lugar nuevo de construcción y la fuerza que justo. tiene esto del me gusta, no me gusta, haciendo referencia al Facebook, digamos, Eso como es. paradigma de la comunicación, puede ser muy engañoso, propio del mal espíritu. Decís vos en tu texto que si no frena el proceso te saca por otro camino y en esto es como Sí, una alarma que suena y me ha encantado cómo lo has sí. descrito. Sí. Hombre, ahí también, y describe un poquito el mapa del sentir, ¿no? O Ujú, sea que esto lo que a veces, incluso yo creo que hay unas simplificaciones del discernimiento que ujú, no ayudan, ¿no? Una vez me dijo un obispo, a mí esto del discernimiento me parece demasiado sentimental. mm, Claro, yo coincido con él en la crítica cuando no se hace bien, claro. pero me parece que el sentir interior es más afinado que lo sentimental. Ujú, Eh, Hay un sentirse mal que yo le llamo desasosiegos benéficos. sí. O sea, que a veces, por Mm, ejemplo, si yo soy una persona que busca la alabanza demasiado pendiente de los demás, y cuando no me dan la alabanza me siento mal, pero eso no es desolación, eso es algo para agradecerle a Dios para que trabaje mi vanidad, por ejemplo, claro, ¿no? claro, O claro, si soy una persona codiciosa y me ofrecen negocios tal, me voy a sentir muy bien, pero eso me va a clavar más en el hoyo, me va claro, a hundir claro, más en el vicio de la codicia, ¿no? claro, O sea, el claro. sentir, bueno, pues hay que ver dónde está uno, cómo está uno. Ujú, Yo lo digo de una manera un poco pedestre. ¿A qué se me agarra esto dentro claro, de mí? claro. Ahora, ¿sabes qué lo pensaba yo en Entonces, orden a otras propuestas espirituales? Eh, Qué complejo que es también, ¿no? Porque esto que Francisco claramente describe como dos grandes demonios que atraviesan la cultura espiritual, el pelagianismo, dice él, o el sí, neopelagianismo, y el gnosticismo, que son dos maneras racionales por un lado y voluntarista por otro, que quitan de en medio, en un sentido o en otro, el sentir interior. Claro, cuando uno lo lee desde esos lugares más, si se quiere, desencarnados, el sentir pasa a ser, como decía aquel obispo posiblemente, no sé si desde ese lugar o desde el otro lugar que bien describías vos, pasa a ser casi como una niñería, digamos, ¿no? Yo en razón de esto y por estas otras maneras también descritas y denunciadas por Francisco en Gaudete Exultate, me parece que hay que seguir apostando, aun cuando haya situaciones no tan claras y muy complejas en el sentir, hay que seguir apostando al sentir en Cristo. Y creo que vale la pena también decir esto otro porque convive esto con otras maneras de desencarnación de la espiritualidad que no son tan buenas, no son buenas. cierto, cierto. Aquí cuando vamos avanzando en el sentir, cuando vamos, en el fondo es la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Ujú. O sea, Claro, esa es la carne. decía Casiano claro, que el molino muele lo que le eches. Si Claro, le metes la palabra de Dios, lo que va a salir del molino va a ser algo de palabra de Dios, ¿no? Entonces, si vamos contemplando a ujú, Jesús, ujú. yo creo que su sensibilidad va modelando la nuestra, Así que es. en la medida que deseamos el conocimiento interno, conocer su interior, conocer su corazón y que su corazón modele el nuestro desde dentro, pues su manera de mirar, su manera de tocar, su manera de hablar, su manera de sentir, se va a ir haciendo la nuestra. Claro, Yo creo claro. que este es, y el discernimiento, tal como lo entiendo aquí en el libro este y como me parece que lo entiende San Ignacio en sus reglas, es aprender a sentir en Cristo, Claro. aprender a sentir en sintonía con la encarnación del Verbo. O Ujú. sea, cómo Dios ha entrado en nuestra historia, cómo ha atravesado nuestra historia en Jesús.
Pues cuando yo estoy en sintonía con eso, mis decisiones son las suyas y mi corazón está unido a su corazón Así y es. puedo amar, puedo servir, etcétera, ¿no? Así es. Esto, ahí citas el texto de Pablo, ¿no? Tengan ustedes los Sí, sentimientos de Cristo Jesús, lo cual me pareció sí, justamente una iluminación muy clara respecto de esto. Te traigo una anécdota de estos días, aquí en la radio, muy ignacianos todos, en la búsqueda del camino de seguimiento de Jesús con este ojo y este olfato y esta perspectiva concreta que da en su camino Ignacio. Uno de los chicos en el call center me decía, habían puesto un cartel, no el mucho hablar, arte y satisfacción, sino gustar las cosas de Dios, le digo yo. No, me dice, el texto dice las cosas. Sí, le digo, pero las cosas, hay de todo en las cosas del espíritu. Me dice, te acerco el texto, te acerco el texto original. No, le digo, dice las cosas de Dios. Yo siempre lo entendí como las cosas de Dios. Claro, ahí hay un pasivo que no dice, pero que está diciéndolo, lo supone Ignacio, pero él decía, no, las cosas. No, no, le digo, no, porque el pecado es una cosa muy gustosa y no es de Dios, digamos. O sea, no, sí. Pues, me no, no, parece que eso ahí se era jugó. Vos sabés exacto. que me vino bárbaro la lectura del libro a partir de este diálogo con este joven, y creo que vale la pena insistir sobre el sentir en qué, ¿no? La materia en qué, que creo que es la novedad que trae en el, en el enjambre de sentires en los que nos movemos tan expuestos en lo sensible en el mundo de hoy y en la cultura hedonista para no errarle a dónde vamos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, el contexto de lo que decías Sí, sí, es cuando el que da los ejercicios que no mastique demasiado sí, los claro, textos bíblicos, ¿eh? claro, Porque el sentir y gustar internamente se entiende que es el texto bíblico, el claro. texto... Y el que lo hace Sí, más que uno dárselo, tal cual, tal sí, cual. sí, sí. Buenísimo. Están Cecilia y Viviana que te saludan, ya has estado en contacto con ellos en la preproducción, van llegando mensajes de la gente que escribe de todas partes por acá y te saludan, José Antonio. Están con vos. Juan. Muy bien. Padre Juan Muchas Antonio, gracias. muy buen Hola. día, muy buenas tardes por allí. Acercarte Hola, mucho gusto. ¿cómo estás? Hola. El sentir de los oyentes que van también bebiendo de esta riqueza de diálogo. Por aquí nos dice Irma, cuánta sabiduría en los ejercicios de San Ignacio. Gracias Radio María, gracias Padre Juan Antonio. También por aquí nos Ah, dicen, yo soy de Paraná, ahí nací en Entre Ríos. Gracias por la música. Quiero participar por el sorteo del libro. Saludos para Lo todos. vamos a sortear, ¿eh? Los oyentes participan del sorteo del ah, diálogo. Mm. Cuántos desafíos, Padre, en este sentir, y lo pone con mayúscula. Gracias por esta iluminación, gracias Radio María, y se suma también al sorteo del libro, en este caso nos escribe Carlos desde Resistencia. También por aquí nos dicen, buen día hermanos, soy Rosa, los estoy escuchando y ya saliendo a trabajar, pero quisiera participar también del sorteo del libro. Ceci Vivi ya estuvo con nosotros sin estar porque estuvo en el Conversaciones en el Espíritu, dialogamos con Sí. su coautor, Con el Padre Oscar Martín. con Oscar. Así sí, es. sí, Ya estuvimos una mañana conversando con él, así que estuviste ya ahí presente, Juan. ¿Qué más dicen por sí. ahí, Ceci? Por aquí dice Elena, dice, cuánto en este camino de discernimiento, cuánto por aprender, le pido mucho a Dios tener esta gracia. Gracias Padre, gracias Radio María, bendiciones, muy buen día, y nos escribe desde Alberdi, Tucumán. Por aquí nos dice Mm. Griselda, sumo un granito de arena con mi aporte y quiero participar también del sorteo del libro. Gracias por todo. Por aquí se suma también Tomás, que nos cuenta que ha hecho la experiencia de los ejercicios espirituales. Me gustaría seguir aprendiendo, quiero el libro, y lo pone con signos de exclamación y nos escribe también desde acá, desde Córdoba Capital. Muy bueno. También por acá nos dice Viviana, buen día, me gustó mucho todo lo que voy escuchando, también al padre de Chaco, estoy yo en Rosario y quiero participar del sorteo del libro. Por aquí se suma también Marcela, dice, buen día Radio María, estoy escuchando atenta, me gustaría participar por el sorteo del libro, creo y siento me va a hacer mucho, mucho bien. No lo dudes, Bendiciones. así va a ser. Uno más, Vivi. Uno más por aquí nos dice, muy buen día, qué lindo esto del libro, muy interesante, me encanta la espiritualidad ignaciana, soy Gonzalo de Mar del Plata.
Gracias. Juan, te pregunto, en la carta de Teresa a Teresa Rajadel de Ignacio, ¿por qué te despertó? Porque pareciera que todo está de alguna manera en vos, en lo que ha sido tu trayecto para ir sobre este lugar. Una cosa que me impactó mucho es que ahí hay una descripción muy clara por parte de Ignacio de lo que acontece en el alma, ¿no? Sí, la carta esa la utilizo un poco como lente para mirar todo, Claro, porque en alguna manera, antes de tener redactadas las reglas, estaban ahí como contenidas claro, entre la experiencia de Ignacio. Luego, cuando sale de su experiencia y intenta acompañar a una religiosa y entra en la vida interior, ¿no? En cómo es la vida interior, cuáles son las tentaciones y por el orden que nos suelen venir, ¿no? claro. Pues primero, la tentación, la trampa del tiempo. Mm, Primero, sí, cuando te viene la dificultad, abandonar. Cuando dices, lo difícil que va a ser esto toda la vida, la expresión 70 de años, ¿cómo Ignacio, voy a aguantar claro, yo, tal? en soledad, lo que Pones, describe y Ignacio, dice claro, Ignacio, claro, el enemigo, el enemigo te pone todo lo que vas a sufrir en el futuro en el momento presente. claro, Y no te pone ninguno de los consuelos que vas a recibir del Señor. claro, Esa es la trampa del tiempo. Y esa claro, la experimentó Ignacio cuando estaba en Manresa. Y de ahí aprendió y ahora se lo dice a esta monja. claro. Luego dice, bueno, si vences esta, viene otra que es endiosarte. Como lo he vencido, te crees que eres, Un te titán crees del que eres demonio, Dios. Te vienes arriba, claro, te da la vanidad, la claro, vana gloria, que la gloria que tendrías que darle a Dios te la das a ti mismo. claro, Entonces, te sales de tu sitio de persona y tampoco recibes el don. Y claro. si vences esta, te da la falsa humildad, que te vas por la parte de abajo, que yo cómo voy a recibir la gracia, si yo soy muy poquita cosa, Ujú. pero es una humildad falsa que entonces hay un punto en la vida espiritual que es encontrar nuestro lugar en la humildad. Claro. Eso del Este lugar también me llamó es la el atención, ¿no? caminito que le muestra. Claro. ¿Perdona? No, 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 adelante, adelante. Te iba a decir que lo del lugar me Sí, llamó la atención en el cuadro que planteas al principio del libro, me ayudó mucho personalmente, ¿no? Estar en el lugar, como que el espíritu del sí. mal O sea, busca encontrar sacarte tu del sitio. lugar, claro. Sí, la tentación te saca, ¿no? Y luego Desubicarte, también, claro, eso es, claro, también en la carta a Teresa Rejadel está preciosamente contado la experiencia interior. Dice, acontece que Dios habla algunas veces dentro del alma, sin ruido alguno de voces, moviéndola a una operación o a otra, y nosotros a su sentido, aunque quisiésemos, no podemos resistir. Y luego dice, pero el sentido que tomamos de esa experiencia inefable, tenemos que acogerla dentro de la Iglesia, dentro de lo que es la tradición de experiencia de la Iglesia. O sea, no te vas a poner por encima de, ¿no? O claro. sea, Ahí está hemos todo el tema de recibido los, al de los Señor en la Iglesia. iluministas de su época, ¿no? Eso es, eso es. Claro, Y claro, también dice otra cosa, dice, a veces te da por aumentar lo que has experimentado y claro, a veces te da por disminuirlo. Dice, y aquí tienes que tener más cuidado que en todas las otras cosas. Que es un poco la visión que tiene Ignacio de la experiencia espiritual, que todo lo que Dios nos da es para nuestro bien y para que revierta en el bien de los otros. claro. Entonces, cuando dices, ten cuidado con disminuir el don que se te ha dado, porque lo que se te ha dado es para el bien Es de para los los otros. Y demás, tienes claro. que atender más el sujeto de los otros que tus deseos. Claro, la O misión. sea, el otro, ¿eh? La misión. Perdona. La misión. Sí, 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 sí. O sea, que el don que has recibido sea fecundo para otros, Claro, ¿no? claro. Esto me parece, y está todo ahí muy condensadito en esa carta, que luego, pues en la cuarta semana de ejercicio, cuando estamos contemplando al resucitado, Ignacio nos propone las reglas para sentir con la Iglesia. Claro, Es decir, la persona que ha tenido ese itinerario espiritual, en el camino ha ido aprendiendo a sentir en Cristo, pero también se ha hecho una persona de comunidad, claro. una persona que construye comunidad, Ujú. que alimenta la comunidad, que recrea la Iglesia. Eso me parece que también es otra cosa maravillosa, que En la esto de experiencia no es intimista. Ujú, Sí. sí. No, en esto de las operaciones silenciosas que Dios va obrando en el corazón y aunque uno quisiera no la puede resistir, en además de ir por menos,
cuando se va por más de lo que verdaderamente se puede ir, porque se corre uno del camino del sentido, es una forma de tentación bajo forma de bien, digamos, ¿no? Claro. Que son las Sí, reglas sí. de la segunda semana. Es como que uno da Sí. el paso con el pantalón que no le da, pero se la cree, digamos, ¿no? Una cosa así Sí, sería más o menos, ¿no? Y creo que también está sí, bueno sí. porque ahí hace mucha referencia en el momento del discernimiento de segunda semana a este estilo que tiene el mal espíritu de tentarnos bajo forma de bien, que son propias de segunda semana, ¿no? Sí, sí. Sí, hablo ahí de la tentación de la teatralidad. Ujú, Y una cosa también es lo de la vida vicaria, ¿no? ujú. No sé Vivir en si lo otros. has leído. Sí, 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 sí. No, cuando vives tu vida como sin estar entero en lo que haces, como que hay el tentador o la Sí, tentación, sí, sí. te saca un poco de la vida que vives. Y la gente ve que te entregas, la gente ve que haces todo bien, tal, tal. Pero tú cuando te vuelves a casa y te quedas solo, estás como a regañadientes, como si te estuvieran quitando la vida. Sí, sí. Como si... Y entonces, en el fondo, es una tentación como de un hedonismo no Sí, sí. correspondido, que te gustaría más una vida más placentera, no sé. Sí. Y bueno, pues ahí explico un poco también esa Eh, manera de vivir ujú. sin entrar todo entero, porque también ese es otro punto, ¿no? El todo. O sea, nuestra vida es para vivirla entera y darla entera. Cuando hay Esto un es cuando amigo, vos un haces compañero mención a con la el que... narrativa personal, es cuando decís esto que estás haciendo mención ahora, es cuando le falta a uno, está metido en tantas cosas que en un momento determinado se pierde como de la narrativa propia de su proceso, digamos, ¿no? Como que se pierden, como que se, se pierde mucha cosa, pero no tiene pierde eje, digamos, ¿no? Sí, no estás en lo que estás, Claro, o claro, no estás entero. exacto. Había un compañero que decía, que murió joven, con 40 años, y nos edificó mucho a todos en su enfermedad, y una de las cosas que él decía antes de morir era: la diferencia entre dar todo y casi todo no es pequeña, es infinita. Y cuando... Eso me parece precioso, Muy porque es bueno. que lo experimentas, y cuando no estás dando todo y te estás reservando, esa reserva te va amargando lo que estás dando y te estás desangrando en el camino. O Qué sea, bueno. y hay una palabra que me gusta, que no está en el diccionario, pero que es enterizarse, ¿no? Es todo entero en lo que estás. Eso me parece que también es Qué, una sí, bendición. ¿qué es esto que plantea? Porque de verdad que el espíritu del mal nos desubica, o sea, uno no da todo cuando no está todo en el lugar que tiene que estar, y pareciera ser que esta es la estrategia del espíritu del mal de corrernos del eje al que pertenecemos y en la relación con él y con los demás. Lo cual me pareció que está al principio cuando hace ese dibujito con con la Sí, flecha y el sí, cuadrito que ubica en el tiempo. Gracias, sí. Juan, ¿no? Y nos gustaría mucho que tenerte más cerca aquí en Argentina y que venga a predicar un retiro a los curas de acá de la zona. Sé que le diste a los jesuitas y está un poquito celoso, la verdad. Hoy disfruté muchísimo, Sí, muchísimo en sabemos. Argentina. Acá quedó una marca tuya muy lindo. Contanos, tengo una pregunta última, sé que lo compartiste en en el programa que tuviste aquí en la radio. Contanos tu paso previo a este tiempo sabático, contá un poco a la audiencia en qué estuviste trabajando en el Vaticano. Bueno, era el prefecto de la Secretaría para la Economía. Ajá. Ayudaba al Papa en las cuestiones económicas. Allí, pues, llevar los controles, dar los permisos para gastar más, tal, hacer los presupuestos, Sos bueno, ese economista, tipo de cosas. Sí, sos economista. estudié económicas antes de entrar y terminé ya siendo jesuita. Mira. Sí, Y el ojo discernidor de Francisco, ¿qué te pareció? excelente, Tremendo, ¿no? excelente. Eh, Un escáner, Francisco un escáner en la es, espiritualidad. sí, la verdad disfruté mucho con él, lo veía bastante, y muchas veces hablamos de cosas de estas con el lenguaje del discernimiento, la Qué verdad. bueno. Me pareció lo mejor que hay en el Vaticano,
y me pareció que lo que hace es lo que haría Jesús. Qué O sea, bueno. me parece que Jesús lo tiene como es su suyo. sistema operativo. Qué bueno. Me parece que es su sistema operativo. Qué bueno. O sea, él, y en el fondo, los enemigos que tiene, Sí, que los tiene, sí, lo son sabemos los todo enemigos eso. de Jesús. Sí, sí. Exacto. Son los enemigos de Jesús. Es un poco Totalmente. sí, el tipo, sí, bueno, en fin. Así No, es. fueron unos años muy bonitos Qué de hermoso, colaborar qué con hermoso. él, de ayudarle Qué y bueno. me trató siempre maravillosamente bien. Como Sí, sí, corresponde a un hombre de Jesús. sí, sí, sí. Y si te trata un Sí, poco mal, lo hace también en nombre de Jesús, sobre todo cuando te tira la oreja, que sí, suele hacerlo pero muy es bien. de tal acogida y de tal humanidad que cuando estás con él no hay otra cosa. O sea, Sí, sí. es un magnífico acompañante espiritual. Está todo él dándose en ese momento. Porque si este hombre con todo lo que tiene me Sí, atiende a mí, que soy un cura de acá sí, sí, de sí, esta sí. zona, que Que todos lo además conocen. los temas que yo le llevaba no Sí, eran los temas que más le importaban a él. A él le importa la evangelización, le importan los grandes problemas de la humanidad. por supuesto, por Luego, supuesto. y no se agobia Qué increíble. con las cosas. Es un hombre confiado. Qué bueno, Confiaba en las personas y confiaba en Dios. qué bueno. No, es una delicia. Bueno, Sí, Juan, sí. gracias, ¿no? Gracias por este momento, este Bueno, regalo. Gracias por tu tiempo y seguramente el libro me lo llevo ahora, ¿no? Lo vamos a sortear otro. Este me lo llevo conmigo, me tomo unas horitas ahora para rezar y para estar dentro de toda la actividad, así que viene conmigo, me lo llevo al campo esta sí. tarde. Pues mira, me alegra mucho que hayas leído porque antiguamente cuando otro que escribí, como vivía mi madre, ella fue la que lo leyó y ahora por lo menos lo has leído. He tenido un lector. Ahora ya No, no tengo madre que me ya lo te lea. digo que lo regalé ayer, estoy acompañando a un grupo de gente también, se lo regalé al presidente de una asociación que se dedica a acompañar a los empresarios y le va a encantar, sé que le va a encantar, va a andar muy bien. Gracias, Juan, abrazo grande y gracias por todo, ¿no? Gusto. Un Muchas gustazo, gracias. muchas Encantado de gracias. estar con vosotros, con Un ustedes. abrazo grande. Juan Antonio Un Guerrero abrazo. Alves, sacerdote jesuita, aprender a sentir en Cristo, aplicar hoy las reglas ignacianas. La regla ignaciana aplicada hoy. Este es el corazón del problema. O sea, es como traer lo que sabemos de Ignacio, de las reglas de discernimiento, que por sí mismas hablan y ubican, pero trae una serie de consideraciones que ubican eso que bien buscamos mucho cuando las utilizamos hoy. Y vale la pena leerlo. Más música, volvemos por aquí para seguir compartiendo. Bienaventurados.